Buenas noches, mi nombre es Lizy Ramírez y voy a presentar las proyecciones del desempeño económico de Reino Unido. Bueno, primero voy a dar el panorama económico en el que se encuentra actualmente Reino Unido y algunas de las proyecciones que se tienen para el año 2025. El primero es que es una de las 10 mayores economías mundiales, una de las más grandes y actualmente está enfrentando un crecimiento moderado debido a varios factores que vamos a retomar más adelante. También porque las tasas de interés han estado muy altas y han aplicado en diferentes ocasiones políticas fiscales estrictas, lo cual está limitando el consumo y la inversión. El siguiente punto es la incertidumbre y el Brexit. Entonces, como ya sabemos, Reino Unido salió de la Unión Europea y esto ha traído consigo grandes consecuencias. Muchos economistas e investigadores afirman que pues esto no fue la mejor decisión y ha traído grandes consecuencias económicas para Reino Unido. Entre ellas pues está el consumo, la falta de mano de obra, la poca inversión que tiene y relaciones comerciales. Continuamos con la deuda pública. Más o menos la deuda pública se presume o se tiene previsto que para el año 2025, para el finales de este año, la deuda pública de Reino Unido alcance el 107% como proporción del PIB, lo cual es una cifra alta, pero pues también hay que tener en cuenta que muchos de los países desarrollados, como por ejemplo Japón, Estados Unidos, también presentan 200% de la deuda pública como porcentaje de PIB, entonces pues siempre están como en ese mismo nivel estos países. Seguimos con la dificultad para encontrar mano de obra calificada. Entonces en Reino Unido actualmente se está enfrentando una crisis porque no hay la suficiente mano de obra para ciertos trabajos que están demandando las empresas. Y esto está haciendo que pues baje la productividad en el país y no se pueda como operar de manera correcta por falta de esta mano de obra para tareas específicas. Y finalmente el gobierno ha impulsado reformas precisamente para hacer frente a esta baja productividad, también para el envejecimiento de la población y la desigualdad. Pues vamos a continuar. Bueno, para esta proyección de Reino Unido se han planteado 3 escenarios: un escenario positivo, un escenario base y un escenario negativo. Se hizo la respectiva proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto bajo los 3 escenarios. Esto va desde el año 2025 hasta el año 2032 y posteriormente también se proyectó o se estimó la brecha del Producto Interno Bruto, que es la que podemos ver en pantalla. Entonces, la que está de color verde, la tablita que está de color verde corresponde al escenario optimista, la que está de color azul corresponde al escenario base y la que está de color rojo corresponde al escenario negativo. Bueno, vamos con el primer gráfico. El primer gráfico que podemos ver en pantalla es la brecha del Producto Interno Bruto de Reino Unido, específicamente entre los años 2025 y 2032, en donde podemos ver que en el escenario negativo o pesimista, que es el rojo, está muy por debajo de el cero, que se supone es en donde se cierra la brecha del PIB, es decir, va a tener una brecha del PIB negativa. Y por otro lado vamos a tener entonces el escenario central, que se encuentra en medio del escenario pesimista y del escenario optimista, y el escenario optimista, que es el verde, que es en donde podemos encontrar en la gran mayoría de años una brecha del PIB positiva, que pues tampoco es que sea tan positiva porque esto puede llevar a un sobrecalentamiento de la economía. Entonces lo ideal es que por lo menos se cierre la brecha y no se mantenga tan alta. En la otra gráfica vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto entre los años 2023 y 2032. Entonces vemos que a partir del 2024, bajo estos 3 escenarios, cambian los diferentes crecimientos. Entonces, pues bajo el escenario optimista, el crecimiento va a estar más alto que los demás. Va a tener un 1,7% como proyección para el primer año, que es 2025. Se supone que todos van a cerrar, bueno, para esta proyección se dejó que todos van a cerrar a 2032 con el mismo crecimiento, que es 2,1%, pero pues con sus correspondientes brechas cada escenario. El escenario base lo empezamos también con 1% y va aumentando gradualmente y también moderadamente, y el escenario negativo va a tener para 2025 una proyección del crecimiento de 0,8%. Entonces, bueno, acá podríamos dejar como una pequeña conclusión, y es que sí, obviamente el escenario optimista pues va a ser mucho mejor que ocurra, que sea mayor la probabilidad de que suceda pero también vamos a explicar bajo los diferentes escenarios qué conclusiones podemos sacar a partir de un fanchart para cada uno
y poder evaluar esas posibilidades de incertidumbre y de riesgo. Bueno, para continuar se van a plantear 3 escenarios, uno optimista, uno base y un escenario negativo. Entonces, en un inicio, para poder hacer estas estimaciones, se tuvo en cuenta información o datos que serían proporcionados o fueron analizados de organismos internacionales, como lo son el Banco de Inglaterra, la Tesorería de Su Majestad y la OCDE. Bueno, entonces para cada escenario voy a dar primeramente unas conclusiones y unas proyecciones, luego unas recomendaciones y finalmente un choque, que es un choque que nos puede afectar profundamente las proyecciones que se van a hacer. Entonces, empezamos con el escenario optimista. Lo primero que se tiene que decir bajo este escenario lo primero que se tiene que hacer pues es hablar del crecimiento. Para eso entonces vamos a comenzar con una proyección de 1.7% del crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2025, para cierre de este año, el cual va a aumentar gradualmente hasta alcanzar en el año 2032 un 2,1%. Entonces se podría decir en teoría que la economía bajo este escenario viviría un crecimiento que va a ser estable y va a tener pues incrementos moderados, lo cual nos podría también sugerir que va a poder superar cualquier rezago económico que se pueda presentar o por lo menos que no le impacte de una manera tan fuerte. Bueno, también decimos que la brecha del PIB va a ser negativa en el año del año 2025 al año 2027, lo cual pues también podemos ver en la tabla. En 2026 se tiende a cerrar, al igual que en 2028 y 2019, lo cual pues también podemos ver acá con esa media en el Fanchart, lo cual pues nos va a indicar que la economía va a operar ligeramente por debajo de su capacidad máxima sostenible, lo que puede tener implicaciones en la demanda agregada y en el empleo posteriormente. También podemos concluir que a partir de 2028, más o menos, a partir de 2028 se va a tender a cerrar la brecha del PIB y a ser positiva, lo que nos puede indicar también un sobrecalentamiento en el largo plazo que va a tener una tendencia a aumentar. Entonces acá lo podemos ver y acá también que va a 0, 0,1, 0,3, 0,5 cada vez puede ser más positiva, lo cual podría ser contraproducente. Bueno, adicional a esto, bajo este escenario del Fanchart podemos decir que pues es bastante amplio. Este escenario es bastante amplio, lo cual nos puede indicar una mayor incertidumbre en el largo plazo, pero también podemos resaltar que solo hay un 5% de probabilidad, que sería este colorcito más clarito, el resto de escenarios posibles, de que el PIB llegue a ser mayor que 5%, la brecha del PIB, perdón, llegue a ser mayor que el 5% o menor que menos 5% en este escenario. Pues sabemos que entonces hay muy poca probabilidad de que esto se llegue a salir de este rango. También podemos decir, concluir que para el año 2032, que es aquí, que sí, que para el año 2032 exista un 75% de probabilidad, que sería más o menos situarnos en este punto, que igual también lo podemos ver acá en los colorcitos, que existe un 75% de probabilidad para este año de que la brecha del PIB se sitúe aproximadamente en un 2,1%, lo cual pues es mucho mayor a la brecha que tenemos proyectada para este mismo año, que es de 0,5%. Y bueno, finalmente, para concluir de este Fanchart bajo este escenario, podemos decir que solo hay un 10%, que es esta linecita más clarita que está al extremo, solo hay un 10% de probabilidad de que la brecha del PIB se encuentre entre un menos 5 y un menos 4% entre el año 2025 y 2028. Bueno, las proyecciones o las perspectivas de crecimiento que se pueden tener bajo este escenario, pues son moderadamente optimistas, pero pues igual de los 3 escenarios es el más optimista. Va a tener una recuperación gradual y va a poder tener una estabilidad en el largo plazo, lo cual puede reducir la volatilidad macroeconómica y aumentar el consumo o podrá crear un entorno favorable para atraer inversión, tanto externa como interna, que es lo que actualmente está necesitando el país, inversión. ¿Qué más podemos concluir? Bueno, también se proyecta que a partir del 2028 la economía va a empezar a operar por encima de su capacidad, 2029 más o menos, va a empezar a operar por encima de su capacidad potencial, sí, lo que pues puede generar presión en los precios y pues esto también podría llevar a que el gobierno tome la decisión o el Banco de Inglaterra tome la decisión de aplicar una política monetaria que aumente las tasas de interés para poder hacer frente a este escenario. Entonces voy a dar ahora algunas recomendaciones que considero pertinentes. La primera es, bajo este escenario, mantener políticas económicas que puedan ser estables para sostener el crecimiento y no llegar como a arriesgarse a tomar malas decisiones que pues nos puedan dañar el escenario
o en volver más negativa la brecha del PIB o muy positiva la brecha del PIB, sino que se mantenga estable, cerrada la brecha. También, pues bueno, se recomienda monitorear el mercado laboral, monitorear la inflación, todos estos indicadores que influyen directamente en el crecimiento, en el crecimiento económico y que ayudan a cerrar esta brecha, para evitar presiones sobre los precios y salarios, y pues también evitar que, bueno, acá podemos ver que en el largo plazo va a tender a ser positiva esa brecha, entonces para que no suceda esto, para que no sea tan alto ese número. Y pues finalmente fomentar la productividad y la inversión para que se pueda tener un crecimiento sostenido más allá del año 2032. Y finalmente, bueno, otras conclusiones que se me había pasado era evaluar el valor en riesgo también bajo este escenario positivo. Entonces, bueno, de esta gráfica lo que podemos concluir es lo siguiente. Yo voy a analizar el año 2030, que es como el que está diferente en cada escenario, porque para el año 2032 tienden a tener el mismo porcentaje de crecimiento los diferentes escenarios para llegar al mismo punto, lo cual pues hace que más o menos no son iguales, pero sí lleguen a tener muy parecida la brecha. Entonces, para este caso, para el valor en riesgo, para todos los escenarios voy a estar analizando el año 2030. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir acá? Lo primero que podemos decir es que para este año hay aproximadamente un 51% de probabilidad de que la brecha del Producto Interno Bruto se cierre, lo cual pues es algo muy positivo. De que sea positiva, solo hay un 37%. Acá se puede ver de que sea positiva, solo hay aproximadamente un 37%. Y de que sea negativa, es decir, que estén operando bajo ese PIB potencial, es aproximadamente un 65%. Bueno, el año también cabe resaltar que el año en el que menos probable va a ser cerrar la brecha es en el año 2026, que tiene aproximadamente un 45% de probabilidad de que la brecha se cierre. Y finalmente, voy a dar un choque que pues nos podría alterar nuestra proyección optimista. Y es que, bueno, hay varios economistas, varios profesionales que estiman que para el año 2035, y pues si se estima para el año 2035, lo más probable es que años anteriores también se venga presentando este patrón de eventos. Bueno, que para este año Reino Unido tenga un escenario que no sea tan favorable. Precisamente o sea, hacen responsable de esto al Brexit. Entonces lo primero que dicen es que Reino Unido va a tener 3 millones de puestos de trabajo menos, va a tener un 32% menos de inversión, un 5% menos de exportaciones y un 16% menos de importaciones. Como dije anteriormente, todo esto consecuencia del Brexit, pues lo cual nos desvaría nuestra proyección optimista y nos daría un poco más de incertidumbre en caso de que pues este choque se haga realidad, daría mucha más incertidumbre pues a los años posteriores a 2035, que son los que estamos analizando precisamente en la gráfica. Para el escenario base tenemos proyectado para el 2025 un crecimiento del 1% y en este mismo año que la brecha del PIB se logre cerrar. Pero en los años siguientes va a ser negativa hasta el 2031. Entonces esta es una de las principales cosas que lo va a diferenciar del escenario optimista. Entonces, bueno, aún así, la brecha del PIB se va a mantener negativa más o menos hasta el año 2030, lo que va a mantener que la economía va a estar funcionando por debajo de su PIB potencial. Y también pues en 2032 se proyecta que la brecha llegue a alcanzar un 0,7%, lo cual pues es contraproducente para la economía si no se sabe sobrellevar bien esta cifra. También podemos decir que a pesar de que la economía está creciendo modestamente, no es lo suficientemente fuerte para llegar a cerrar esta brecha en la mayoría de los años. Esto solo ocurre en el año 2025. Bueno, también se estima que la inflación en estos años sea baja, o en este escenario sea baja, lo que va a poder permitir una política monetaria expansiva que nos incentive la inversión y el consumo, y también activando diferentes sectores que logren cerrar la brecha en los años que están en negativo. Entonces sabemos que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero la economía británica no está muy diversificada en sus sectores y depende bastante del sector de servicios. Entonces sería muy muy bueno que se incentiven estas cosas para lograr cerrar en estos años en que está en negativo esa brecha del Producto Interno Bruto. Bajo este escenario también podemos decir que la incertidumbre pues es considerablemente alta. Sin embargo, pues en los últimos años, que sería aproximadamente 2030 en adelante, es un poco, nada más un poco menor la incertidumbre que en la brecha, que en el escenario optimista.
Decimos también que se mantiene en un 55% de probabilidad, que sería esta parte que está más oscura, que para el año 2030 la brecha se mantenga, bueno, sí que hasta el año 2030 la brecha se mantenga entre un 0 y un menos 0,5%, lo cual pues va a poder coincidir con la brecha que tenemos proyectada para estos mismos años. Además, también solo hay un 10% de probabilidad, que acá también podemos ver la probabilidad, solo hay un 10% de probabilidad de que la brecha se encuentre entre un menos 4 y un menos 5%, y solo un 5% de que sea mayor a 5% para el año 2032, que lo vemos ahí en pantalla. Bueno, entre las perspectivas de crecimiento económico que podemos resaltar sobre estas proyecciones es que, bueno, vemos que necesitamos esfuerzos para poder cerrar esa brecha del PIB inicialmente, porque básicamente en todos los años llega a ser negativa. Esto indica que va a poder haber un menor dinamismo en el empleo y la inversión y pues la demanda en general, lo cual va a afectar, va a ser también muy, bueno, sí va a afectar bastante a la población y al empresariado por la alta incertidumbre que se tiene también bajo el escenario. Entre las recomendaciones que tenemos para este escenario es implementar políticas monetarias y fiscales que puedan mantener las tasas de interés bajas y de esta manera estimular el crédito, lo que va pues consecuentemente a aumentar la inversión y el consumo. También se recomienda aumentar la inversión en educación y tecnología para mejorar la productividad y hacer frente al problema de escasez de mano de obra calificada por la que está pasando actualmente Reino Unido, que está afectando gravemente, profundamente en la productividad de las empresas, lo cual pues también si se mejora podría reforzar la confianza empresarial y crear posteriormente un panorama que sea mucho más favorable para atraer comercio con el resto del mundo, ¿sí? Y diversificar la economía. Entonces, ahora sí, resalto acá en esta parte que la economía del Reino Unido depende mucho de su sector terciario, que es el sector de servicios, que representa aproximadamente un 72% del Producto Interno Bruto y un 81% del empleo que hay en el país. Entonces, pues es algo muy alto. Entonces, si se logra diversificar esta economía, o sea, dar más presupuesto o dinamizar más los otros sectores, pues puede que se llegue a cerrar esta brecha y que se, bueno, que se mantenga para estos años de 2025 a 2032 un escenario muy optimista que aumenta la probabilidad de que sí, nos podamos ubicar en un escenario más optimista en el que se logre cerrar esta brecha. Bueno, sí, esas serían las recomendaciones. Ahora, en cuanto a el escenario base, tenemos también la gráfica de valor en riesgo. Entonces, para el año 2030, hay aproximadamente un 47% de probabilidad de que la brecha del PIB se logre cerrar, un 34% de que sea positiva y aproximadamente un 59% de que sea negativa. A diferencia del escenario anterior, el año en el que menos es probable cerrar la brecha del PIB bajo este escenario es en el año 2027, que es aproximadamente un 45% de probabilidad de que se cierre esta brecha. Y bueno, finalmente, pues el choque que nos podría impactar en este escenario sería un colapso en el mercado inmobiliario o un aumento del desempleo por automatización. Entonces, si empiezan a haber choques que sean que no sean favorables, por ejemplo, para aumentar el empleo, el consumo y todas esas variables que sabemos que nos mueven la demanda agregada y por ende nos van a mover el nivel en el que se nos ubique el Producto Interno Bruto real, pues entonces no vamos a lograr cerrar esta brecha del PIB, puede hasta que llegue a ser mucho más alta de lo que se tiene proyectado, que sea mucho más negativa. Entonces, pues este sería el choque bajo este escenario. También un ejemplo, si empieza a aumentar el desempleo porque Reino Unido empieza a automatizarse, ya no van a necesitar tantos empleados, entonces pues esto también puede ser contraproducente precisamente por estos temas que ya se mencionaron anteriormente. Y finalmente tenemos entonces el escenario negativo. Bueno, bajo este escenario vamos a empezar con una proyección del crecimiento del PIB en 2025 con un 0,8% para Reino Unido. A partir de este entonces hacemos las demás proyecciones hasta el año 2032. También tenemos que para este mismo año 2025 la brecha del PIB va a ser positiva y para el año siguiente también va a ser positiva aproximadamente en un 0,4% para 2025 y un 0,1% para el año 2026. Bueno, entonces acá lo que podemos concluir es que aunque todos los años el Producto Interno Bruto crece así sea un punto porcentual, excepto para el año 2028 que disminuye un punto,
Se mantiene negativa la brecha del PIB durante toda la proyección, también exceptuando para el año 2032. Lo que significa que en la mayoría de los periodos va a operar bajo su nivel potencial, lo que implica mayor desempleo, un menor consumo y una menor inversión también. Bajo este escenario podemos ver que el nivel de incertidumbre es amplio, sobre todo en los primeros 5 años, hasta aquí 2025-2030, es bastante amplio, va a ser bastante amplia la incertidumbre para estas probabilidades de la brecha del PIB. Lo cual pues en el panorama de proyección de crecimiento no va a ser tan favorable como en los demás escenarios, el escenario positivo y el escenario base, lo cual podría resultar en un desempeño económico que sea bajo y pues como lo estamos viendo en brechas que son negativas. Bueno, para esto podemos decir así que lo más importante, entre las probabilidades más importantes que tenemos, es que hay un 55% de probabilidad, es decir, sería este colorcito más oscuro, como digo, lo podemos ver acá también en la parte de abajito. Hay un 55% de probabilidad de que para el año 2032 la brecha del PIB se sitúe aproximadamente en un 0,7% y que para el año 2028, sería acá, se proyecte en torno al menos 1 y el 0%. Sí, lo cual pues esta última no coincidiría con nuestra brecha que es del menos 0,4%. Bueno, continuamos con las recomendaciones bajo el escenario pesimista. Entonces, ¿qué podemos concluir del escenario pesimista? Que, bueno, primero se necesitan implementar varias políticas, o sea, si en los anteriores necesitábamos políticas, en este vamos a necesitar implementar muchas más políticas, o sea, no va a bastar con aplicar una política monetaria, aumentar el gasto, bajar impuestos, no, ya se van a tener que manejar cosas que van más allá de eso y manejar políticas que reformen el tema estructural para incentivar el crecimiento del PIB y poder cerrar la brecha, por lo que se aconseja aplicar políticas comerciales, industriales, fiscales, monetarias, o sea, ya se debe tomar la decisión, o pues si se pueden aplicar todas al tiempo, pues también mejor, para que se pueda impulsar el consumo, la inversión, las exportaciones, como dije anteriormente, dependen mucho del sector de servicios, entonces para también apoyar a los demás sectores económicos que también pueden ser muy estratégicos para el país y esto puede ayudarnos a evitar caer en dependencias futuras, o sea, en el largo plazo. También se puede aconsejar implementar algún programa de gasto público para incentivar o para estimular la demanda, con incentivos fiscales sobre todo hacia las empresas y hacia los sectores económicos que puedan tengan un alto nivel de probabilidad de poder generar un impacto en la producción y en el empleo, así como también fortalecer la confianza en la economía del país y poder evitar caer en un estancamiento. También se pueden tomar acciones para poder capacitar más a los trabajadores, mejorar este tema de la productividad y hacer frente a esa situación que, como digo, entonces en el Reino Unido hay hay muy poca mano de obra que está calificada para ciertos trabajos y que se está necesitando. Hay muchos vacantes o muchos empleos para personas a nivel técnico, tecnólogo y estas cosas, no tanto profesional, sino para estos niveles y no hay la gente. Entonces esto también está afectando profundamente al empresariado y pues posteriormente esto afectaría la productividad. Para la grafiquita del valor en riesgo, entonces bajo este escenario negativo, decimos que para el año 2030 hay un 44% de probabilidad de que la brecha del Producto Interno Bruto se cierre. Para el año, para este mismo año, un 28% de probabilidad de que sea positiva. Y para que sea negativa, hay un 60% de probabilidad, lo cual es pues alto, bastante alto. Y el año en el que menos probable es cerrar la brecha del PIB es en el 2029, que es aproximadamente un 42-43%. El choque que podemos dar acá, un choque que nos podría impactar y que es necesario como también el objetivo de estos choques es ver los posibles riesgos que podemos presentar en el largo plazo durante los años proyectados, es una contracción en las economías europeas. Pues ya sabemos que una contracción en las economías europeas va a afectar también el comercio en Reino Unido, ya que Reino Unido comercia con la mayoría de estas, y esto va a limitar, entonces, va a limitar el crecimiento aún más de lo que ya está limitado bajo este escenario negativo y puede también ampliar esta brecha mucho más, o sea, que sea mucho más negativa también, desviándola de la proyección original que tenemos bajo este escenario. Bueno, vamos entonces con una recomendación general. Entonces, la recomendación general que se le puede dar al presidente es priorizar las políticas que puedan fomentar la inversión, el consumo, la educación, la productividad, que puedan mejorar también como
que puedan mejorar la situación en la que está viviendo actualmente el Reino Unido, no solo por el lado del consumidor, sino también el empresariado que básicamente está moviendo la economía y ahorita pues tiene muy pocas opciones. Entonces eso también es importante, incentivar el comercio. Es también súper importante para este país, ya que ahorita que decidió salir, entonces, bueno, ahorita no, hace 5 años que decidió salir de la Unión Europea, entonces también debe empezar a abrir relaciones comerciales con países más allá de Europa, sino empezar a abrir relaciones comerciales con todos los países que les sea posible. Y esto también pues va a hacer que se fortalezcan estos acuerdos. También va a tener que reducir las barreras arancelarias con el fin también de mitigar los impactos negativos ante posibles choques, no solo internos, sino también que se puedan dar en las economías de afuera, en las economías externas, que puedan impactar al país también. Y también va a ser importante mantener políticas equilibradas, es decir, no simplemente aplicar políticas monetarias expansivas y políticas fiscales expansivas y entonces va a aumentar mucho el gasto público porque también tenemos que tener en cuenta que ya tiene un alto nivel de endeudamiento, un alto nivel de deuda que es aproximadamente 107% del Producto Interno Bruto, si no me falla la memoria. Entonces pues tampoco se pueden dar el lujo de empezar a gastar excesivamente, no tiene que haber un proyecto, un plan en el cual se destine también cierto presupuesto sin necesidad de caer en déficit fiscales, ¿sí? Y que también se pueda ir pagando poco a poco esa deuda que tiene. Por lo que va a ser importante mantener estas políticas que sean sobre todo equilibradas porque no queremos atraer efectos secundarios que sean negativos para el país. Y finalmente, entonces, la conclusión. Entonces, bueno, en la conclusión tenemos que el Reino Unido, como varios países después de pandemia, enfrenta importantes desafíos en su crecimiento económico hasta el 2032. Sin embargo, hay varios estudios que también mencionan que Reino Unido no ha podido salir de la economía que tenía a niveles prepandémicos. O sea, no ha logrado salir de ese escenario, por lo cual sigue siendo muy negativo. También, si bien en los escenarios se presenta un crecimiento económico moderado, también es alta la incertidumbre global y también la incertidumbre interna. Tampoco sabemos qué choques externos o qué choques internos se puedan presentar a lo largo de los escenarios de los años que fueron proyectados, lo cual hay que tener también muy en cuenta porque todos estos choques nos van a afectar las proyecciones y si tenemos la economía débil, pues mucho más nos va a impactar fuerte de manera negativa en nuestra economía. ¿Qué más? Ah, bueno, la implementación también, lo que digo, de políticas fiscales y monetarias, pero que no sean tan expansivas que puedan ser contraproducentes de pronto para la economía, también estructurales que sean claves para poder disminuir el riesgo y crear oportunidades de crecimiento. Ahora, entre esas oportunidades de crecimiento que se encuentran en el Reino Unido, voy a mencionar 4 que me parecen pues unas de las más importantes. La primera es la inversión en innovación y tecnología. Entonces sabemos que Reino Unido tiene una base sólida, por decirlo así, en sectores como la inteligencia artificial. También puede tener facilidad de comercio con Estados Unidos, aunque creo que eso ahorita se está revisando para que tengan más oportunidades de comercio con este país. Pero bueno, tiene varias oportunidades de crecimiento en cuanto a la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías. Y pues invertir en esto puede aumentar la productividad de su población y también mejorar la competitividad global. Entonces sabemos que Reino Unido es una muy buena economía, o sea, era, o no sé, bueno, sí, es una muy buena economía, pero se necesita que vuelva a tener niveles altos, que vuelva a tener niveles altos económicos que estén más o menos con los estándares de los países con más crecimiento económico, los países más desarrollados, aunque pues Reino Unido es un país desarrollado. Pero puede mejorar, tiene muchas oportunidades de mejorar y de crecimiento. Bueno, el siguiente es una reforma del mercado laboral y la educación. Entonces se pueden desarrollar habilidades que sean digitales y técnicas, como dije ahorita el sector empresarial está necesitando mucho esas habilidades técnicas. Se pueden también abrir las fronteras y que llamar la atención también de gente que quiera migrar a este país para ocupar estas vacantes, si es que la economía, las personas de ese país pues no están capacitadas. Se deben buscar también opciones que incentiven a otras personas a venir al país. Se puede incentivar el turismo, aunque bueno, eso sería más por el lado del comercio y de la parte internacional, pero en esta reforma del mercado laboral y educación, pues si se hace esta inversión en esto se va a poder aumentar la productividad y mejorar sobre todo el crecimiento a largo plazo, lo cual también podría disminuir esa brecha del PIB. O sea, que no sea ni negativa ni positiva, sino que se pueda mantener cerrada y si es positiva, pues no tanto, que no haya sobrecalentamiento.
Bueno, continuamos con la expansión del comercio internacional post-Brexit. Entonces, él puede aprovechar acuerdos comerciales con economías que son emergentes, como por ejemplo con Colombia, que es una economía muy buena, pero que también es emergente. También puede diversificar sus exportaciones, compensar la pérdida de acceso al mercado europeo y empezar a abrir, o sea, abrir sus puertas como a más comercio, atraer a la inversión, y esto va a ser súper, súper positivo para el país, sobre todo porque ahorita no tiene tantas relaciones como se desea. Em, bueno, seguimos con la transición energética y la economía verde. Entonces también este país tiene la oportunidad de liderar en energías renovables, especialmente en energías eólicas o energías marinas, lo cual va a generar empleos, que también es esa oportunidad de generar empleos y que sean diferentes, o sea, para ocupar a diferentes áreas de la población con diferentes especialidades de manos de obra, y también va a poder atraer una inversión sostenible en el largo plazo. Entonces, pues no tiene que desaprovechar estas oportunidades que serían muy benéficas para él y sobre todo para hacer frente por si llega algún choque que no esté previsto. Y eso sería todo. Muchas gracias.